Ujú. Máximo panoltican, nican amoxcali, nican Xochimilco altepetl, nican Bunko amoxcali, nican Moyotepec. Pasen, vengan ustedes aquí, bienvenidos a la biblioteca Bunko Xochimilco, aquí en la alcaldía Xochimilco, aquí en el barrio de Moyotepec, aquí donde estamos trabajando, y vamos a trabajar ahora a hablar acerca de los presagios de la lluvia, o los anuncios de la lluvia, o lo que pasa antes de la lluvia, qué pasa en la naturaleza, cómo se anuncia. El presagio en español pues es un anuncio, eh, para el náhuatl sí, es un anuncio también, es un aviso de qué puede pasar, qué puede anunciar la lluvia, que puede avisar algo que sucede antes de la lluvia, pero no solo los pueblos nahuas tenemos esto, sino otros pueblos también hablan de esto, ¿no? Y otras culturas en el mundo. Es el señor Sahagún, cuando empieza a escribir sobre la cultura náhuatl, sobre todo, encuentra muchos presagios o tetzahuitl o anuncios. Agüeros, decían ellos, ¿sí? Los agüeros. Pero en español generalmente decimos mal agüero. Pero en náhuatl esto es tetzahuitl, un anuncio, un presagio, un agüero, un aviso. En este caso, antes de la lluvia, para muchos pueblos hay algo que pasa, hay algo que se anuncia. ¿Quiénes lo van a anunciar? Pues los que estamos vivos, digamos, lo podemos, digamos, anunciar, decir, percibir. Yo lo que entiendo es que es una observación, estos de los presagios que llamamos en náhuatl tetzahuitl, es observación de la gente, de muchas generaciones, y vamos a hablar aquí un poquito, si no todo, pero sí un poquito de qué es lo que pasa antes de que llueva, quiénes dicen algo, quiénes sienten algo, quiénes viven algo de ese anuncio, de ese presagio, de ese tetzahuitl, ¿sí? Que en este caso es cuando decimos, digamos, en algunos pueblos, en la Huasteca, de que antes de que llueva, aunque esté el solazo así, que no se vean signos de que va a llover, nosotros decimos que empieza a cantar insistentemente el huitztotot, que es una especie de gorrión amarillo, y que su canto, como otros, parece que dice huitz, 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 huitz. Así parece, a nosotros nos parece que canta, por eso le llamamos huitztotot. Totot le sabe, pájaro, a partir de su canto, entonces lo nombramos. Es como si dijéramos el pájaro que hace huitz, huitz, huitz. Y a veces cuando hace mucho sol, ya como en estas fechas, pero las personas, sobre todo mayores, dicen, pues está cantando de alguna manera, de alguna forma, muy insistentemente, digamos, witz, 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 está llamando el agua, dice sobre todo la gente mayor. Claro que eso también se va perdiendo, pero así dicen, está llamando el agua, o sea, ya está anunciando la lluvia, él está llamando el agua, ¿sí? Está anunciando que va a llover, ¿no? O lo otro es el huactotot, que precisamente en algunos tetzahuitl lo anota el padre Sahagún, lo anota en algún libro por ahí, pero en la Huasteca se conoce el término así, huactotot. Algunos le dicen yo creo que ya es castellanizado, huaco o huaca, huaco más bien, huaco.
Huactototl. Estos nosotros, por lo menos yo, no los he visto bien de cerca, porque algunos aves así son. El huitz, pues sí, los he visto muy de cerca, pero el huactototl lo he visto de lejos, es algo como un poco blanco y es un ave grande, ¿sí? Y la gente mayor dice que allá muy lejos, porque es una ave muy grande y siempre como que así lejos, entre donde hay muchos árboles, canta como huac, huac, huac. Así, por eso le llamamos también huactototl. O sea, por su canto, lo llamamos. Y cuando en estos tiempos, o así, cuando hace mucho calor y empieza a cantar de alguna manera también, muy repetitivamente, la gente dice todavía, va a llover. ¿Por qué? Aquí está cantando el huactototl, ¿sí? Eso está anunciando que va a llover. Ese es un tetzahuitl, ese es un presagio, ese es un anuncio, un aviso de que va a venir la lluvia. Así se dice también, ¿sí? Y el azcatzicatl, que sería este azcatzicatl. Azcatl es hormiga, pero azcatzicatl es una especie de hormiga, es una hormiga que llamamos nosotros hormiga arriera, pero es roja. Y la hormiga arriera, ¿cómo es que anuncia que va a llover? Se dice que la hormiga arriera, por lo menos en la casa teníamos un árbol de lima, y ese árbol de lima, cuando se anunciaba la lluvia, o sea, para nosotros, tenía hojas el árbol de lima, por ejemplo, hoy, pero al otro día, al amanecer mañana, no tenía ninguna hoja. El azcatzicatl se había llevado casi toda la hoja, digamos, y se veían todavía un caminito donde iba hacia el monte, porque se habían llevado hacia sus casas las hojas, lo que queremos para alimentarse, pues, pero para nosotros eso, aunque esté el solazo y todo, no hay nubes, nada, la gente mayor decía, es que estaban diciendo que ellos anuncian que va a llover porque están recogiendo su comida o están recogiendo estas hojas para llevarlas a su casa, se están preparando porque va a llover. Y entonces teníamos nosotros un poco ya esta idea, ya estamos avisados, ya estamos, ¿sí?, alertados de que va a llover, aunque pareciera que no iba a llover en algún momento, ¿no? Entonces, ese es un presagio también, un aviso, ¿sí? Digamos, en este caso, para gente del campo, nosotros que sembrábamos maíz o frijol o otra cosa, pues es un buen agüero, es un buen presagio, ¿verdad? Va a llover, qué bueno que va a llover. Pues en la ciudad no es así, ¿verdad? A veces quisiéramos que no lloviera, ¿no? Porque se afecta, porque hay inundaciones, porque muchas cosas, ¿verdad?, se detienen. ¿Y qué otro anuncio, presagio, qué otro tetzahuitl? El azcatltepehua, que también es una hormiga, pero es una hormiga grande, que es negra. Esta hormiga negra generalmente están en los campos y a veces estábamos trabajando como esta hora en el campo y de repente se veía una mancha que venía negra hacia nosotros, entonces teníamos que hacernos un lado porque ahí venían las muchas hormigas, por eso se llama arriera, porque azcatltepehua, porque arrear en náhuatl es tepehua, ¿sí? O tlapehua, ¿verdad? Tepehua es levantar a la gente, pero así le hicimos, azcatltepehua, ¿sí? O conquista, ¿no? Tepehua, tlapehua, y ya en el México antiguo se usa como conquistar. Cuando llegan los españoles, usan el verbo tlapehua, tepehua, ¿sí? Pehua, ¿no? Aunque pehua también es empezar. Entonces, esa hormiga, como dicen algunos, si no se quita uno, pues se le sube, ¿no? Y te pican fuerte porque son grandes. Pero si hay un animalito ahí echado, dormido, pues se levanta algunos dicen que se levantan hasta un conejo, una serpiente, una vaca, ¿no? Se levantan, te tienen que levantar. ¿Por qué? Porque son muchas, ¿sí? O a veces
que si venían cerca de la casa o por la casa, para que no afectara a los pollos o gallinas X, nos defendíamos con una antorcha, haciéndoles así, con la antorcha, para que desviaran su camino. Pero si no tienes una antorcha o una cosa que prendas con fuego luego, pues tienes que quitarte porque son bravas. Ese es el Azcatepegua, que está anunciando también que va a llover. Que va a llover porque va a llover va a llover porque esta hormiga ya salió a buscar su comida precisamente. Por eso entonces, este es otro anuncio, otro presagio. Entonces, en la naturaleza, cuando va a llover, hay muchas cosas que lo anuncian. Solamente que ahora, digamos que ya no tomamos muy en cuenta estas cosas, las vamos olvidando, las vamos perdiendo, pero para muchos pueblos, muchas cosas anuncian una lluvia, una cosa fuerte de la naturaleza, y eso se llama entonces Tetzautl, un presagio, un augurio, un anuncio, un aviso, ¿sí? Hasta aquí pues hay animalitos que lo van anunciando, ¿sí? Y también pusimos esta expresión aquí porque dice Ixchicuacualo. Eso, bueno, lo escuché, aquí no es un animalito, sino aquí se habla de una persona. Yo escuché de una persona ya mayor. Esa persona, de repente, en la silla, se tomó el pie y dijo Nixchicuacualo. Claro, ya con mí como literalmente dijo, es comido mi pie. O sea, como que hay algo punzante así en el pie. Y dijo, huelis niclatetetzahuia, huelis la ahuetzis. Entonces dijo, es posible que yo esté augurando, presagiando, posiblemente llueva. O sea, posiblemente. Ajá. Entonces, para la gente mayor, así podía pues decir, anunciar, hay algo aquí que me duele. No sabemos si porque ya empiezan los vientos, a veces antes de la lluvia, un viento ya más fresco, no sabemos, pero así se asociaba en la casa, ahí lo escuché, ¿verdad? Pero de una persona, ¿sí? Y aunque aquí no está escrito, pero ¿qué creen? Imagínense, hay un animalito que trajeron ya los españoles, que son las vacas, y también había gente por ahí que tenía algunos animalitos, y la gente decía que las vacas también pueden presentir, pueden presagiar, augurar la lluvia, aunque pareciera que no había nubes, todo mucho sol. Decía, no, es que una vaca, de repente, como que se aloca y corre para allá, corre para acá, corre como loca, para allá, para acá, así, pero así muy, muy alocada. Y entonces dicen, es que está anunciando la lluvia, es que va a llover. Por eso está así, inquieta. Es cierto que ahorita, por ejemplo, estamos con el calor y estamos quejándonos del calor un poco, pero si viene la lluvia, puede cambiar nuestro ánimo, ¿verdad? Y ya refresca un poco, ya cambia un poco nuestro ánimo. Pero si llueve un día, otro día, otro día, otro día, otro día, 5 días seguidos, ahí ya cambia nuestro ánimo y otra vez queremos sol y otra vez si ya se calma la lluvia, ya sale la lluvia, entonces ya queremos sol y entonces ya viene el sol y lo extrañamos y ya otra vez también puede cambiar nuestro ánimo, ¿verdad? Entonces así es la naturaleza y así somos las personas, ¿no? Uh-huh. Entonces de eso estamos platicando, de ese animalito que también presiente para nosotros, así presiente la lluvia. Yo lo que entiendo es que estos pueblos, como otros del mundo y otros pueblos, culturas de aquí de México, es que observaban también, ¿no? Observaban, y aunque no estuviera escrito,
ya sabían, ¿no? Claro, que podríamos decir, pero ¿cómo lo puede asegurar, no? Pues para nosotros esto tiene su parte de verdad, porque enseguida hemos visto que llueve, ¿verdad? No sé si escucharon alguna vez hace tiempo en los medios donde decían que en Japón había unos pastores que antes del tsunami, de un tsunami fuerte donde desaparecieron mucha gente, los pastores dicen que vieron que los animalitos, no sé si borregas o cabras X, de repente se fueron sin obedecer al pastor y se fueron a más hacia arriba, hacia la montaña, y los pastores los fueron siguiendo a sus ovejas o a sus rebaños, digamos, así se dice, y que esos pastores se salvaron del tsunami. Entonces, ¿qué se entiende ahí? Que presentieron estos rebaños, presentieron acaso los borregos o las chivas, no sé, o vacas, el ganado, presintió el peligro, ¿verdad? Y se fueron y así también se salvaron los pastores, los dueños. ¿Podemos creer en eso algo? Eso que dijeron los medios, eso que dijeron allá los japoneses que lo registraron, debemos creer algo de eso, ¿verdad? Porque a veces hay animalitos que son más sensibles que nosotros, ¿verdad? Como esto que parece más sensibles, el ascatepegua, que sin que aparezcan todavía bien claros signos de lluvia, ya se preparan, ¿verdad? Así podemos decir, ¿no? Esta Ixchicuacualo, lo que pusimos es de una persona que dice que con este dolor es posible que esté anunciando la lluvia, pero también debemos creer algo, aunque dice que es posible que llueva, debemos creer algo de eso, ¿verdad? ¿Sí? O debe haber más en otros pueblos de otras lenguas, aquí mismo en México, aquí mismo en el Náhuatl, ¿verdad? Sí, puede haber otras cosas. Por ejemplo, aquí puse Metzli Kipia Ichan. Dice literalmente, la luna tiene casa o tiene hogar. ¿Qué quiere decir eso? La luna tiene hogar. Para nosotros, así decían los mayores, desde niños lo escuchábamos, que cuando la luna en la noche se ve como una cosa luminosa alrededor, como si fuera un resplandor alrededor, y después del resplandor algo como oscuro, como si fueran nubes, pero el resplandor así, es cuando decía la gente mayor, la luna tiene casa, pronto va a llover. Claro, no decían mañana, pasado, pero va a llover, la luna tiene casa, ¿sí? Así decían. Ahora, Tonatki, es como decir el sol, Kipia Ichan, el sol tiene casa. Bueno, eso es en el día también había personas que decían, hacían la lengua y decían, el sol, aunque esté haciendo mucho sol así, y de repente también tiene como un resplandor y también como algo oscuro, como un anillos, ¿verdad? El sol, se dice también así, el sol tiene casa, es posible que llueva, va a llover, un tetzahuitl, un aviso, un presagio, un anuncio, un augurio y demás. Así podemos explicarlo, pero esta es una lista así pequeña que pusimos, ¿verdad? Pero es digamos, como podemos buscar otra vez nuevamente, acercarnos a la naturaleza y posiblemente podemos empezar a reconocer muchos de estos saberes, muchas de estas observaciones de los pueblos, o posiblemente otras personas que estén conectadas tengan también que aportar, nahuablantes, maya o mixtecos, o zapotecos, otomís, otros compañeros indígenas,
en México y aún en otros lugares, es posible que también puedan decir, nosotros nos anunciaba este otro pájaro, esta otra cosa, este otro animalito, ¿verdad? Podría ser. Pues bueno, quiero también platicarles que alguna vez, porque en algunos lugares se pide la lluvia, porque cuando ya no llueve mucho como en estas fechas, parece que no estamos tan preocupados aquí, ¿verdad? Aquí. Pero hay lugares donde, como dicen, se pierden los arroyos, se pierden los manantiales, se hacen chiquitos, cada vez se va por el agua más lejos, entonces, y no hay sistemas de riego, y entonces es cuando sí se preocupa la gente y dice, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a ir más lejos por agua? ¿Qué vamos a hacer? Lo que se hace es, pues vamos a pedir la lluvia. No voy a decir exactamente aquí cómo es que se pide la lluvia, es algo muy elaborado en la Huasteca, pero es todo un ritual, toda una fiesta, todo un trabajo colectivo. Pero alguna ocasión que vi con unos compañeros, unos vecinos de un pueblo que habían ido fuimos a dejar a hacer una petición y ya de noche, digamos si eso fue se dice que debió ser a las 12 de la noche, pero esta ocasión, bueno, no fuimos exactamente, sí en la noche, pero no a las 12. Pero bueno, lo que quiero decir es que hay un momento en que se danza, se habla, pero hay un momento en que el que va a la cabeza llevaba agua de otro manantial, de otro cerro, lo pone ahí enfrente de todos, la gente estaba alrededor, estaba el monte alrededor y el pozo pues un poco limpio, un poco sin hierba, ¿no? Y porque ahí lava la gente, ahí toman agua, ahí lava la gente la ropa. Lo que quiero decir es que había un círculo grande y esta persona que estaba a la cabeza tomó agua con una jícara, un huascali le decimos allá, empieza a tomar el agua así y lo tira hacia allá, otra vez lo toma, lo tira hacia allá, lo tomó, lo tiró hacia allá y otra vez tomó otra agua, tiró hacia allá, como hacia las 4 direcciones, tiró el agua. Y luego dijo, que pase otra persona, que también tome el huacal y que tire hacia allá, que tire hacia acá, hacia allá y hacia acá. Y así entonces fueron pasando hasta que se iba acabando el agua, hasta que se acabó. Lo que quiero decir aquí es cómo es que responde la naturaleza, los animales, las cosas. Uno podría decir, ¿cómo es que creen que pueden pedir la lluvia? ¿Cómo es que creen que un humano, una persona puede hacer llover? Eso es algo, podría empezar como muy atrasado, muy así, pero para nosotros que creemos en eso, en muchos pueblos, yo no digo todos, y esta ocasión que lo vi así, ¿qué creen que pasó? O sea, cuando se empieza a tirar el agua para todos lados así, se empieza a tirar el agua, pasa uno hasta que se acaba esa cubeta, resulta que la naturaleza respondió porque de repente, primero empezamos a escuchar ruidos alrededor, era de noche, empezamos a escuchar ruidos en la hojarasca, la hoja seca, que se oía como que pisaban, así se movía. Y se movía así alrededor, así, se movía. Y ya enseguida, más tardecito, más después, empiezan a cantar las ranas que estaban por ahí, y a lo mejor se mojaron, a lo mejor sintieron lo fresco, y empezaron a cantar, empezaron a responder. Y para nosotros, las ranas también cuando parece que no hay signo de lluvia, y de repente por ahí cantan en el monte o cantan en un charquito de agua, un poco quedó por ahí algo en el monte, en el arroyito, un poco quedó, y empiezan a cantar, para nosotros es augurio, presagio, mensaje bueno de que
estamos con mucho calor, pero ya va a llover. ¿Por qué? Están cantando las ranas o los sapos, ¿no? También las ranas entonces. Entonces por eso nosotros creemos en esto, pues los antiguos mexicanos, como siempre decimos, aquí en Tenochtitlan, pedían la lluvia. No es que lo pidieran exactamente a Tlaloc, ¿sí? Seguramente iban donde había manantiales, como así en la Huasteca se hace. Hay que ir allá donde está el manantial, hay que estar en la casa también, pedir en el manantial, en el cerro, se debe hacer así la petición, ¿no? En este caso, pues, nosotros creemos algo en eso todavía, ¿no? Aunque también esto se va perdiendo porque las religiones que vienen de fuera van diciendo a la gente que ya no crea en esto, que no es bueno, que no es cierto, que no está bien, pero afortunadamente todavía para mucha gente, para nosotros, pues mucha gente entre los pueblos nahuas es importante. ¿Por qué? Porque sembramos, que se siembra, ¿verdad? Se siembra. Aquí en la ciudad, yo, aunque no tengo mucho espacio, pero siembro algunas matas, como ahora he sembrado algunas matas, ahí van ya levantándose, ¿no? Pues bueno, esto es un poco queremos platicar, pero seguramente también las personas tendrán preguntas, tendrán comentarios. Ahí está pues el micrófono. No, gracias, Temastiani. Sí, le leo algunos comentarios, algunas preguntas. Vamos a empezar aquí en Facebook. Dice Alejandro Olvera Herrera, saludos desde Tulancingo, Hidalgo. Igualmente, saludos. Gracias. Nos dice Octavio César Martínez Ramírez, gracias maestra, por usted es posible comprender un poco de la complejidad de la lengua y de los tesoros que encierra. Aquí Alfonso B. Cerecedo también nos dice, nos comparte, cuando se rompe una rama seca y cae, indica que va a llover, pero si se quiebra una rama verde sin ninguna razón aparente, indica que la lluvia va a ser muy fuerte. Saludos desde Huejutla, Hidalgo. Interesante. Sí, es una zona, puede ser una zona nahua o otomí, ¿verdad? Entonces, como decíamos, pues sí, ese es un tetzahuitl, es un presagio, un anuncio y le agradecemos también. Muchas gracias. Y aquí leo una pregunta. Dice, maestro, ¿cuál es el coyoltototl? Sale en el Nican Mopogua y en el Huicapeucayotl. También el Tzintzíncan. Bueno, el coyoltototl, para mí, que no lo identificamos así hoy en día en la Huasteca, no sé si allá no tenemos ese nombre, no hemos reconocido eso. El coyoltotl, pero sí aparece mucho en la poesía antigua. Lo que yo le sugiero es que busque en las redes, en internet, coyoltotl, y seguramente va a salir alguna foto y le va a tener más información ahí. Pero sí le puedo decir del tzinitzcan. El tzinitzcan es una especie cercana al quetzal, pero en la Huasteca al que llaman tzinitzcan acá los mexicas, o llamaron, y que aparece también mucho en la poesía náhuatl antigua, como cantares mexicanos y demás. En la Huasteca para nosotros el tzinitzcan es el cohuentzin. Cohuentzin, para los compañeros de la Huasteca, pues que lo conocen bien, es un ave hermosísima, se parece mucho al quetzal, solo que no tiene la cola tan larga, pero tiene verde, blanco y rojo. Aquí los mexicas le decían tzinitzcan, pero en la Huasteca hoy en día cohuentzin. Y eso también en las redes lo pueden encontrar. Ponen el ave tzinitzcan, aunque también puede haber otras especies que se llamen tzinitzcan,
Esto es por los color y las formas de las plumas. Pero lo que sí encontré es que una forma de decir al que le llama una especie como de quetzal en la Huasteca y en otros lados, sí se le reconocía como Chinitzcan anteriormente, y era una ave muy apreciada por los antiguos mexicanos. Es lo que puedo comentar, sí. Gracias, Sebastián. Y le sigo leyendo algunos comentarios, preguntas. Sí. Nos dice acá Alejandro Olvera. Acá en Tulancingo tenemos un cerro que se llama Napateco. ¿Qué nos puede decir de Napatecutli? Que tengo entendido era un tlaloque. Ujú. Bueno, sí, se puede referir a pa, como Naupa, y Tecutli como el señor de los cuatro, o el señor de los cuatro rumbos, o o como dice, si es un tlaloque y el cerro se llama así, Napatecu. Entonces, seguramente ahí es posible que si tiene cuevas, es posible que anteriormente hicieran peticiones de lluvia, porque desde, o sea, Hidalgo, Puebla, Veracruz, San Luis Potosí, las peticiones de lluvia se hacen también, digamos, todo entero el ritual, desde la casa, hay ofrendas, donde está el manantial, si es que está no pegado al cerro, o si hay un manantial en la falda del cerro o hasta arriba del cerro, ahí también debe hacerse la ofrenda para pedir la lluvia. Pero para pedir la lluvia no solo es dar ofrenda al agua, digamos a Tlaloc, a los tlaloques, ¿no? Sino que a todos los elementos, a los cuatro elementos. Así lo he visto yo. Ajá. Entonces es posible que sea un cerro ese que anteriormente, si hoy en día ya no lo usan como un cerro ritual, ese es un espacio, pudo haber sido un espacio de rituales, de peticiones, de lluvia o de buena cosecha o de curaciones también, un lugar, un cerro sagrado. Sí, eso puede ser, porque el náhuatl es muy descriptivo, ¿no? Y entonces nos va diciendo, aunque ahora los nombres se van perdiendo, los vamos olvidando, pero los antiguos los nombraban describiendo a veces qué había, qué se hacía en tal lugar. Uh-huh. Muchas gracias, Sebastiani. Le continúo leyendo y seguimos invitando a la audiencia a que nos siga mandando sus preguntas, sus comentarios. Le sigo leyendo aquí en Facebook. Dice: Vaya Carmita, qué bello saber. Es verdad que cuando la tierra llama, la lluvia responde. Y aquí nos responde Alejandro Olvera. Nos dice: sí tiene cuevas y está muy cerca de Huapalcalco, donde vivió 4 años Seacatl Topiltzi. Uh-huh. Sí, en la zona Nahua. Ajá. La zona Nahua. Sí, Huaspalcalco, ajá, la casa de maderas. Ajá. Uh-huh. Bueno, muchas gracias. No sé si aquí también tengo alguna pregunta. Bueno, no es como tal una pregunta, nada más es compartiendo una pequeña historia también, ya que estamos en un grupo de danza y justamente yo cuando tuve una pequeña ceremonia del pedimiento de lluvias, bueno, yo mientras estaba yo allá me tocó poder observar, poder ver un poquito de cómo se lleva esto, y cuando estábamos ahí nos estaban explicando que justamente había muchas formas como de que se manifestaban, podíamos ver que la naturaleza había respondido a las cosas que habíamos hecho. En este caso, a mí en este caso me dijeron que el que estaba más presente, porque fuimos en el cerro, fue Hualijecat, que en este caso fue el viento, ¿no? Que
empezó muy fuerte, de hecho fue muy caluroso al principio. Empezamos nuestra caminata desde abajo del cerro, de ahí empezamos a frenar nuestra caminata, ya llegando allá hicimos nuestro pedimento y después de un rato empezó a haber mucho, pero mucho viento y como a la media hora pudimos ver que empezaba a llover y fue como que justamente hay muchas señales porque hasta, en este caso hasta las aves había empezado a haber más movimiento, había empezado a ver más aire y como dice usted, también se llega a escuchar como entre el cerro se va como escuchando las ramas que se van rompiendo, como que si alguien estuviera caminando. Solamente eso, quería compartir. Uh-huh. Continuamos. Uh-huh. Uh-huh. Bueno, como lo vemos, pues si seguimos platicando, pues otras personas tienen otras experiencias con otras cosas, ¿no? Aquí en este caso es muy interesante lo que comentan allá de los árboles, ¿verdad? De los árboles que se desgajan. Y precisamente es lo que decimos. Lo puede anunciar cualquier cosa de la naturaleza, ese cambio, ese cambio que viene. Y precisamente ese es un poco ya en el ritual, una persona que ya falleció y que llevaba una ceremonia para pedir la lluvia, estaba encargado de un cerro de uso ritual, digamos, y esta persona decía que él iba a la cabeza, se hacían muchos altares donde está el manantial, donde está hasta arriba el cerro, una parte donde se puede, y luego hasta mero arriba, pero también en la casa, en el patio, varios altares, nada más para pedir la lluvia, y de un pueblo a otro puede cambiar, ¿verdad? Puede cambiar, a veces se dice anotzalistli, tiempo de gritar al agua o de llamar al agua, atzatzilistli, tiempo de gritar al agua, otros dicen atiochihualistli, tiempo de como hacer el ritual al agua, de tiempo de, sí, hacer el ritual o hacer lo sagrado del agua. Otros dicen apastilistli, tiempo de curar el agua, también en la Huasteca. Otros dicen atlatlapastilistli, más largo. Y muchas de estas formas se pueden encontrar en otros pueblos, como Guerrero, como Puebla, y en los documentos antiguos también, ¿verdad? Se pueden encontrar muchos de estos términos para llamar el agua, llamar la lluvia, ¿verdad? Bueno, quiero decir de una persona que contaba muy respetable, muy respetada en su comunidad y que él decía, pedía la lluvia, hacía rituales, ceremonias desde los 14 años, porque otras personas lo habían visto que él podía hacer estas peticiones, podía hacer estas ceremonias, se le daba hacer esto. Y él me platicaba que en muchas ocasiones, cuando iban ya terminando el ritual, la petición hasta el cerro, llevando las ofrendas, comida, bebida, muchas cosas, flores, arreglos, tamales, atoles y demás, para dar de comer allá. Él decía que un anuncio de que iba a llover, dice que él se sentía mal, casi se desmayaba, se sentía muy mal así, y de repente entonces decía, pues me cargaban y ya me traían acá a la casa, pero venía como enfermo, como a punto de desmayar, como sin fuerzas, así, y para él era un anuncio de que iba a llover, pero ya habían puesto la ofrenda como era necesario, ¿no? En los lugares que se necesitaban, para el viento, las cuevas, para esta idea de Tlaloc, o dueña del agua, los manantiales, ¿verdad? Y los elementos, ¿sí? Afortunadamente, todavía, pues, en muchas comunidades, para la petición hay danza,
de lluvia, para la petición, hay danza, hay música, hay palabras, rezos, hay formas hay altares, digamos altares, formas de hacer los arreglos de flores y demás. Entonces algo donde se involucra la comunidad y donde pues se hace el trabajo colectivo y también precisamente donde se aprende mucho, ¿verdad? Escuchando esos rezos, esas peticiones y compartiendo con las gentes mayores, con los niños, con los jóvenes. Por eso entonces yo entiendo, no se ha perdido esto porque es el ritual de los más grandes, las peticiones de lluvia en los pueblos náhuatl de la Huasteca, aunque también se va entremezclando con la religión católica y también va cambiando y cambia de una comunidad a otra, pero afortunadamente se sigue haciendo y es algo para mí pues muy, muy valioso, porque si se pierde en un lugar donde se pierde esa costumbre, se pierden danzas, se pierden rezos, se pierden muchas cosas que se hacen a mano, arreglos de flores. Si se deja de hacer, se pierde. Si una comunidad tiene un cerro sagrado y ya deja de usarlo, ya no se hace nada, ya es un cerro como digamos cualquiera. Y eso pasa y está pasando también. Aquí donde vivimos, San Gregorio Atlapulco, en Xochimilco, en la Ciudad de México, el cerro sagrado donde hacían la petición de lluvia era un cerro, acá se llama Xochitepec, ¿verdad? El Xochitepec aquí arriba, ahí hacían su petición de lluvia, pero acá ya le llamaban las rogaciones, que la iglesia le llama así, las rogaciones, porque van a hacer rosarios y rosarios, o sea, con misas o peticiones, pero ya en español. Pero es lo último que queda aquí en este pueblo. Pero en otros lugares tienen todavía sus lugares que desde mucho tiempo atrás son los cerros sagrados. Pero hay lugares también donde no puede ir toda la gente, ¿no? Porque son lugares inaccesibles también, es cierto. Debe irse con mucho cuidado, ¿verdad? Pues un poco eso también les puedo platicar, compartir, pero si leemos también los códices, los libros antiguos, los documentos antiguos en náhuatl, ahí aparece también cómo en Tenochtitlan o en Texcoco o en otros lugares también hacían estos rituales, ¿no? De petición. Bueno, esto va saliendo también por este tema de presagios de la lluvia. Sí. Pues seguimos invitando a la audiencia que deje sus comentarios, sus preguntas y los vamos a ir leyendo. Me voy a leer algunos aquí que nos comparten en Facebook. R. Richard, Ricardo que nos sigue en Estados Unidos, que nos ve en Estados Unidos, de sus alumnos, nos dice Piali, Temastián y Santos. ¿Por qué específicamente iban a realizar las ceremonias en los cerros y no en otros lugares? ¿Qué representan los cerros? Bueno, primero, los cerros se conciben como grandes ollas de agua desde hace tiempo. Son los que guardan el agua como si fueran vasijas grandes. Y precisamente en la Huasteca, que algunos llaman Mexcotlali, como la tierra de los manantiales, porque si alguien sabe encontrar el agua, lo va a buscar donde hay cerro, muy cercano a los cerros. Ahí están los manantiales. Claro, no siempre, no en todos lados, pero sí generalmente se encuentra el agua donde están los cerros. Por eso la palabra altépetl, que quiere decir agua, cerro, cerro, agua, agua, cerro, cerro, agua. En el México antiguo y hasta hoy significa ciudad, significa población, significa lugar urbanizado, porque buscaban empezar los pueblos donde hubiera agua. Entonces donde hubiera cerro y agua,
ahí se asentaban. Por lo menos así lo puedo decir entre los nahuas, eso también está documentado, y por eso entonces en algunos lugares todavía, si hay un pueblo que está entre cerros, pues tiene muchos manantiales o puede tener muchos manantiales, y el que sabe encontrar el agua, lo va a encontrar de alguna manera, si sabe. Pero también es cierto que si tienen un lugar sagrado, un cerro sagrado, y tiene agua, pues ahí es donde, porque se da de comer, como decimos, si hay un manantial ahí al pie o arribita, entonces ahí se tiene que dar de comer o trabajar con esa idea de Tlaloc, que en la Huasteca se llama Apancihuatl, Apanquistiani, el que extrae el agua, y la señora Apancihuatl, como la mujer del agua, que no son dos cosas separadas, sino es la misma agua. Y ahí junto al cerro, ahí cerca del cerro, ahí donde hay cerros, ahí están los manantiales, ahí está esta fuerza, esta energía dual, Apanquistiana, Apancihuatl. Por eso ahí hay que trabajar. Sí, en el manantial, en el cerro, y si hay cueva, también ahí hay que trabajar con Ejecatl, el viento, ¿verdad? El viento es el que mueve las nubes. Por eso, entonces, los cerros. Muchas gracias, Temas Jenny. Que por ejemplo dice Miss Panda, mi universidad en Ciudad de MX nos enseña náhuatl y no inglés. Interesante que nos diga de qué universidad, ¿verdad? Ajá. Qué bueno. Le leo aquí también algún otro comentario. Aquí nos escriben en náhuatl. Si no le entiende, pues me dice, ya se acerca. Sí. Dice, Nupa tikelnamiki, Nopa tu Kiliwa Asisilia. ¿Otra vez? ¿Sí? ¿O quiere? Bueno, sí, le repito. Dice, fuerte. Ajá. Dice Nupa tikelnamiki. Dice eso que recuerdas. Ajá. Nopa tu Kuliwa. Tocniwa. Aquí dice Nopa tu Kuliwa. No sé si dice como Tocniwa. Ajá. A Sicilia. ¿Cómo? A Sicilia. A Sicilia. Bueno, entiendo A de agua, At, ajá, o Atzacilia posiblemente, ¿no? No dice de dónde nos escribe. Bueno, por la variante puede ser de la Huasteca. Sí, dice, ¿eso es lo que recuerdas o es lo que recordamos? Bueno, sí. Debe ser de la Huasteca, ¿no? Por la variante, ajá. Sí, pues agradecemos ahí, ajá. Comentario. También les agradecemos quienes nos envían en TikTok donaciones, diamantes, muchas gracias. A ver, voy a leer otro aquí que está en náhuatl que nos envían en TikTok. Titzinok Newa Nucalpan, Guerrero. Juan Noiki Nitlastoa Náhuatl. Dice, yo soy ¿de qué tal lugar? No. Nucalpan, Guerrero. No, bueno, yo vivo, mi casa está en Guerrero. Yo también hablo náhuatl. Sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Qué bueno, ahí parece ser que todavía también piden la lluvia por San Marcos, por ahí. Ajá. Bueno, muchas gracias por los comentarios. Brenda Jovita dice, buenas noches, llegué tarde a la clase, Dios los bendiga, mi madre era de San Luis y sabía náhuatl. Leemos aquí en YouTube, nos escribe Jimmy James, ¿por qué los graniceros hacen peticiones de lluvias? Bueno, tendríamos que preguntar más a ellos, como dicen, los graniceros, pero eso más bien es aquí en el centro, donde también como los graniceros, porque acá graniza, y en la Huasteca generalmente no graniza, pues allá no se dice graniceros, ¿verdad? Pero sí, el granicero todavía sobreviven acá en los volcanes. Pueden buscar ahí con los trabajos de graniceros
en internet, y para mí lo poco que he visto y que he conocido acá en el centro, que no soy de aquí, soy de la Huasteca veracruzana, de la costa del Golfo, y lo poco que he visto acá es que también hacen peticiones de lluvia, los llamados graniceros, y que acá lo interesante es que ellos debían desviar el granizo o la lluvia de granizo hacia otro lugar donde fuera necesario para que no afectara sus cosechas. Pues un trabajo parecido hace el llamador de agua en la Huasteca, porque si se va a hacer el ritual, en el rezo es donde aparece cómo pide, ¿verdad? Porque también es cierto que hay lluvias que pueden afectar, la lluvia con viento, ¿verdad? Pero hay lluvia, como dicen, un rezo a Tezcatlipoca, o sea, a Yohuali Ejecatl, en la Huasteca, le dicen a Yohuali Ejecatl, al viento, ya ponte contento. Porque cuando estás contento tenemos buenos maíces, buenas naranjas, todo se da bien. Por eso ya ponte contento, Yohuali Ejecatl. Por eso te hemos traído esta flor, te hemos traído esta danza, te hemos traído esta ofrenda. Ya ponte contento, porque cuando estás enojado, tiras nuestras milpas, tiras nuestras naranjas. Así le dice, ¿no? No tenemos naranjas, no tenemos milpas. O sea, el viento pareciera entonces como caprichoso, ¿verdad? En sí el viento hay que temerle, ¿verdad? Porque a veces el agua viene con viento fuerte, los nortes, los ciclones. Y entonces en la petición es ahí donde debe trabajar el que va a pedir el agua. Como se dice, hay lluvia que hace muy bien al sembradío, al maíz, ¿verdad? A las cosas que se siembran, ¿sí? Así también se pide, pues, ¿no? Ajá. Entonces, pues, conviene que esta persona que pregunta sobre el granicero, que es algo más específico acá del centro, que busque información también en las redes sobre los graniceros, y seguramente ahí tendrá más datos, más respuestas, ¿no? Uh-huh. Gracias, Temastiani. Le leo algunos últimos y vamos terminando el live. Uh-huh. Le leo esta última pregunta de David González aquí en Facebook. Nos dice Piali, Temastiani, Timitztlapaloa. ¿Cómo se entiende la palabra Atlacualtilistli, Tlazocamati? Atlacualtilistli. Ajá, sí está largo, ¿verdad? Atlacualtilistli. Listli es sustantiva esta palabra y nos da idea de una serie de cosas que se repiten. Y tlacual, ¿sí? Ahí está tlacual, pero más bien tlacualtilistli dice, viene del verbo tlacualtía, que es como dar de comer, y es de agua, pero ahí la TL no se usa, pero sí dice tlacualtilistli, o sea, se repite ahí de tlacuali, y lo que podemos entender es como tiempo de dar de comer al agua. Por eso, ¿cuál es la comida? La ofrenda, el atole, el tamal, el mole, el pollo, el guajolote, lo que sea necesario, pues lo necesario. O algunos que hacen el ritual dicen lo que pida. Pero bueno, eso es algo muy interesante porque es muy elaborada mucha comida. Y entonces yo lo traduzco así: tiempo de dar de comer al agua, y que es lo mismo que atlatlapastilistli, tiempo de curar el agua. ¿Y cuál es la curación? ¿Cuál es la medicina? La ofrenda misma. Otra vez el atole, los tamales, las tortillas, los pollos, toda esa comida, eso es el pastli, ¿no? La medicina. Porque náhuatl es metafórico, ¿no? Es poético.
Por eso así también se puede decir. Bueno, eso es lo que respondemos. Qué bueno que nos escriben en náhuatl, ¿verdad? Por la variante a veces no podemos entender algunas cosas, es cierto, pero lo que sí podemos entender, pues lo diremos, lo traduciremos, contestaremos. Bueno, pues les agradecemos a toda la audiencia que está viendo el live. Les agradecemos a todos los que enviaron una donación en Facebook, en TikTok, y en YouTube. Les invitamos también a que nos sigan en todas nuestras redes sociales, en YouTube, Instagram, Facebook. Ahí estamos, todas estas repeticiones se suben en YouTube, en el canal de YouTube, y ahí las pueden ver. ¿Algo más que le quiera decir a la audiencia? ¿Qué más tiene? Pues nos da gusto que nos escriban en la lengua náhuatl, a tanto estudiantes como gente hablante. Es cierto que en nuestras comunidades generalmente no hablamos, no escribimos nuestra lengua, pero aquí nosotros ahora estamos tratando de hablar de los temas de nuestra cultura náhuatl y de escribir de alguna manera una forma de escritura para que esperemos pues que sirva de ejemplo también para otras personas, paisanos que escriban la lengua en México o que están en el extranjero, que puedan también empezar a escribir esta lengua, también para que no se pierda, también para que se valore y también para ver que realmente nuestra lengua sí se puede escribir. Los agradecemos. Lazo Kamati, Huelmiek, muchas gracias.